En el marco de los festejos por el aniversario 65 de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentamos el ciclo de entrevistas Pasillos de la Memoria, en el cual docentes de diversas generaciones comparten su experiencia sobre lo que les ha significado ser miembros de esta comunidad académica. Su testimonio, rico en matices y resonancias, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia universitaria. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros en un video más que estamos realizando por el 65 aniversario de la Facultad de Letras Españolas, en donde vamos a conocer un poco más sobre los profesores que han sido docentes de esta institución. En esta ocasión estamos con la doctora Norma Cuevas Velasco. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Katia. Muchas gracias. Estoy muy feliz de recibir a otra de mis profesoras de la carrera. La doctora Norma me dio clases de fundamentos de la teoría literaria. Ya tuvimos también como invitado en estos videos a Saúl Villegas, que me dio teoría literaria. ¿Cómo nace su interés por la teoría literaria? Porque usted desde sus tesis la ha trabajado bastante. Digo, no solo como herramienta, sino también como objeto de estudio, de análisis, ¿no? Sí, pues a uno lo marca los cursos que lleva desde que pisa la facultad, ¿no? Y los cursos y sobre todo, ¿quién te da los cursos?, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de los profesores. Y yo soy una generación afortunada, soy una generación de cambio. Yo soy la última generación que representó al bachillerato de 2 años en el estado de Veracruz y que todavía alcanzó a cursar un año de propedéutico, ¿no? Y después ingresamos a la facultad. En aquel entonces, estoy hablando del 89, la facultad se organizaba de un modo, digamos, distinto a como ahora. Era otro plan de estudio, era otro modelo educativo. Y a mí me tocó, digamos, uno tradicional, en donde el doctor Renato Prado Oropeza acordaba formar no a un grupo, ni un semestre, sino a una generación. Es decir, el doctor Renato Prado Oropeza acordaba con el director en turno. En este caso, a mí me tocó tener como director durante un semestre al doctor Publio, pero después inmediatamente tomó la estafeta el maestro José Luis Martínez Suárez. Entonces, entre el maestro José Luis Martínez Suárez, que es gran formador de lectores críticos, ¿no?, junto con el doctor Renato Prado Oropeza, un notable teórico, filósofo de la literatura, escritor de cuentos y de poesía, pero sobre todo un semiótico y hermeneuta notable, hicieron un plan de formación en la línea de teoría literaria. Entonces, él a mí me dio clase desde el primer semestre hasta el octavo. Todas las materias que tuvieran que ver, independientemente de su nombre, con algo de reflexión teórica, me la impartía entonces el doctor Renato Prado. Y así, de su mano, conocimos algo de las poéticas y las retóricas clásicas. Ingresamos a ese gran movimiento epistemológico que se denominó teoría literaria en el siglo XX, con toda esa explosión de líneas multidisciplinarias en los 70. Y así nos fue formando. Pasamos por el estructuralismo, por el formalismo primero, y falsamente se creía que nos íbamos a quedar en lo que en aquel momento era la especialidad del doctor, que era la semiótica greimaciana, ¿no? Para los que nos escuchan y quizá no tengan muy claro eso, hay en la Universidad Veracruzana, en la facultad,
y en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias en donde yo estoy, una generación importante de estudiantes que se formó con esos profesores en esos años en una corriente de pensamiento llamada la semiótica literaria, la semiótica greimassiana. Un hito importante se generó aquí en Jalapa, el otro se generó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Y no nos quedamos allí, como digo, estudiamos mucho tiempo la semiótica en la facultad, pero también en un seminario, en el seminario de semiótica que dio origen a la revista Semiosis, ¿no? Sino que también incursionamos en teoría de la recepción, en hermenéutica, en psicoanálisis y literatura, en fin, que lo que tú me preguntas, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con los cursos que la facultad pensó para nosotros. Y algo también que no quisiera dejar de lado y que a mí me gustaría que volviera a existir esa cultura de la formación fuera del aula como complemento, que había una preocupación tanto de los directores en turno como de los profesores de ofrecer cursos extraclase, esos que llamamos extracurriculares. Entonces yo podría decir que yo cursé 2 licenciaturas, la que llevábamos de 7 a 3 de la mañana en estos pasillos de la Facultad de Letras, y otra licenciatura que llevábamos por las tardes, tomando cada mes, a veces 2 cursos, a veces un curso, con profesores invitados de la UNAM, de la Benemérita, pero también de otros países, o los coloquios, ¿no? Ahora tenemos una oferta ilimitada vía remota, ¿no? También hay que reconocer las bondades de la tecnología, pero entonces todo era presencial y uno aprovechaba todo eso, ¿no? Entonces ahí nació mi convicción por dedicarme a la teoría. También me interesó mucho en algún momento los estudios de lingüística. Mi generación, digamos que le dio la bienvenida a la doctora Montserrat Zúñiga cuando yo cursaba el 5º semestre. Ya para entrar al 6º fue que llegó contratada de tiempo completo la doctora Montserrat, y entonces fue una combinación muy benéfica en cuanto a formación, porque si ya nosotros teníamos excelentes profesores como la doctora Ana Morat, que nos daba los cursos de historia de la lengua, de fonética y fonología, pues se agregaban los estudios más recientes de la lingüística chomskiana con Montserrat, y nos asomábamos hacia la sociolingüística, psicolingüística. Entonces, sumado todo eso, pues a mí se me quedó esa espinita de leer y tratar de entender la teoría y de transmitirla después. Al principio, bueno, usted habla cuando entró a la carrera, se enfrentó a teoría que a mí aún actualmente me sigue pareciendo un poco intimidante, porque es cierto que es una cosa de práctica, ¿no? Uno tiene que estar constantemente leyendo teoría para no olvidar cómo aplicar esas herramientas a un texto, ¿no? ¿Usted no se sintió en algún momento intimidada, lampareada, algo así, sin saber cómo entender la teoría? Sí, por supuesto, pero hay un poquito, me parece a mí que mucho de mito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todas las carreras van bordando entre los alumnos, los profesores, el carácter del profesor, ¿no? Esas historias de dificultad, ¿no? ¿Dónde está la coladera? ¿No? Sí. ¿Dónde empieza a disminuir el número de estudiantes de una generación? Y entonces, en mi generación, digamos que sí, los cursos con el doctor Renato Prado Oropeza eran a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana,
Y uno tendría que estar así literalmente en el borde del asiento porque no sabía si te iba a tocar dar la clase, ¿no? Que te iba a preguntar. Pero lo mismo puedo decir que sucedía con el maestro Alberto Espejo, ¿no? Que te iba a tomar lección sobre la gramática. Entonces, yo creo que el discurso teórico tiene tantas dificultades como la literatura misma, ¿no? Solo que exige una actitud lectora diferente, ¿no? Eso es todo. Una actitud lectora que pues sí reclama más atención, exige la relectura. Un texto teórico pues no se puede leer a prisa, no se puede leer como ninguna literatura una sola vez, pero sobre todo hay que leer preguntándose y tratar de aprender a contestar. Teorías literarias hay muchísimas y yo creo que es cuestión de darse tiempo para encontrar con qué discurso teórico uno se siente más cómodo. ¿Con qué discurso te puedes dejar decir? Lo mismo que la literatura, ¿no? Esa inmensidad que hay en los géneros literarios, en los estilos literarios, también lo hay en las formas de pensamiento, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que el doctor Renato Prada Oropesa siempre nos decía que si a uno le pica la oreja, pues se tiene que hacer así. No hay ninguna razón de que tengas que hacer así para rascarte, ¿no? Eso pasa con la teoría literaria. A veces uno quiere ser presuntuoso y tomar autores o que están de moda, pero que no ha leído suficiente, o que todo el mundo dice que son sesudos y complicados, entonces para que me vista yo voy a acercarme a ellos, pero uno no hace clic, ¿no? Yo creo que antes que ser teórico, ese discurso reflexivo es un discurso con el que uno se tiene que encontrar, ¿no? Y a partir de eso, todo fluye. Y creo que también hay que cuidarse mucho de la sobreinterpretación, ¿no? O de alejarse mucho del texto. Yo lo he notado ahora en internet, que salen de repente analizando no necesariamente obras literarias, pero a lo mejor películas o a lo mejor tal y tal, ¿no? Pero siempre siento yo que se alejan de su objeto de estudio y entonces si te alejas pues puedes decir barbaridad y media, ¿no? Bueno, sí, es uno de los vicios. No solamente el traductor es traidor, ¿no? Sí. Yo creo que todo lector puede caer fácilmente en eso, en citar a modo, ¿no? Hacerle decir a un autor lo que no dice, sacarlo de contexto. Y ese vicio que tenemos de creer que una teoría literaria te va a resolver un problema literario. No, la teoría literaria te ayuda a pensar, a plantear un problema, pero el que lo tiene que resolver eres tú. Eres tú con tu propia forma de pensar. Y ahí pues yo cuando doy las clases de teoría, o a mí, lo único que me interesa enseñar, para decirlo brevemente, es que los estudiantes aprendan a no confundir lo que es una teoría y una metodología. Cuando el estudiante dice, recomienden una teoría para aplicar, no está buscando una teoría, está buscando una metodología. Y esas no están hechas, hay que hacerlas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ahí es donde está la confusión. En su opinión, ¿qué otro tipo de retos ha enfrentado al estar frente a un grupo en la Facultad de Letras Españolas o incluso frente a grupos de posgrado? Bueno, yo creo que la dificultad, que al mismo tiempo es un privilegio, pues es que uno está ante personas críticas, ante personas pensantes, ante espíritus libres, ¿no? Y hay alumnos diversos. A mí siempre me gusta, en mis conversaciones con mi familia, dar los ejemplos de esos estudiantes por los que uno no apostaría. Es decir, el estudiante que no llega
que no es siempre el más puntual, que no es siempre el que trae la tarea hecha, ¿no? Que platica mucho en clase. Pero seguramente es el que más lee, solo que tiene una resistencia al orden, ¿no? Ujú. Uno viene aquí a la facultad no a querer leer, vienen los que ya les gusta leer, pero por supuesto que estamos en un proceso formativo. Eso quiere decir que vamos a leer muchas cosas que por nosotros solos no habríamos leído, Ujú. pero que es formativo. Nos va a dar una idea histórica, ¿no? Nos va a dar una idea de la transformación de la literatura. Y en ese sentido uno acaba agradeciendo que un profesor lo haya obligado a leer tal obra o tal autor. Pero digamos, siempre hay alumnos que se salen de eso. Alumnos que se resisten a ese orden. Pero son alumnos que te sorprenden porque leen por su cuenta otras cosas que cuando participan con eso que están leyendo por su cuenta, abonan a una discusión y enriquecen, ¿verdad? Y están luego los alumnos muy aplicados, los que van siguiendo el programa tal cual, y eso también se agradece, porque entonces se hace una discusión, no solamente con un estudiante de letras, sino ahí es donde cabe la posibilidad que dices, aquí hay una discusión que le puede interesar a cualquier lector, sea dentro de una universidad o fuera de la universidad, dentro de un plan de estudios de letra o de cualquier carrera, ¿no? Entonces, el reto es ese, que uno está ante personas críticas, de espíritu libre, rebeldes, y al mismo tiempo creo yo que ese es el privilegio, porque yo por lo menos agradezco siempre que la facultad me considere como una posible profesora, porque este es realmente el alimento de uno. Así como el actor no está interesado por saber antes de salir a escena si allá enfrente hay 50, 100 o 2 espectadores, igual va a salir a dar su función. Así somos los profesores, ¿no? Venimos a dar el curso a 20, a 30, a 2 o a 1 que haya leído. Y a veces venimos con tan alto el ánimo que sabemos que nadie leyó porque otros 2 colegas les han encargado textos que leer y estamos seguros que no les dio tiempo leer la poética de Horacio, que íbamos a comentar hoy. Pero ahí están sentados. Y entonces viene la oportunidad de uno de, aparte de hablar del texto, jalarlos, entusiasmarlos, encontrar una orilla distinta. Y ahí es donde uno encuentra la vocación, ¿no? Y yo creo que eso se agradece, porque es una forma de reinventarse todos los días. Finalmente es como un termómetro diario, ¿no? Dependiendo de qué actitud traigan frente al texto, si les gustó o no les gustó, que digo, eso no tiene nada que ver para el análisis y la discusión, ¿no? Tendrá poco que ver, pero uno entra con otra actitud a un texto que le gusta y a otro que no. Sí. Recuerdo muchas clases en donde yo no leí algún libro porque no me gustó y resultó que todo el grupo pensó lo mismo que yo y nadie había leído. Pero es que tienes mucha razón en eso que dices. Y esa es otra cosa que a veces por cuestión de tiempo y también porque, como digo, hay un plan formativo que cumplir. El pulso, ¿no? Uh-huh. A veces uno no viene con suficiente ánimo y dice, ¿no leyeron? Son ya 15 sobre la hora, nos vemos mañana. Pero también está la otra posibilidad, darle la vuelta y decir, a ver, ¿no leyeron? Cuéntenme qué sí leyeron, ¿no? Cuéntenme qué andan haciendo. Y entonces, como dije hace un ratito, buscar una orilla, otra orilla, ¿no? Y decir, bueno, no están leyendo o qué les está interesando y traerlos al tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese derecho que no debemos perder nunca,
a decir me gusta o no me gusta. O sea, yo creo que ese es un principio básico. Pero también estamos obligados, como seres pensantes y miembros de una universidad, a ser capaces de decir por qué no me gusta y por qué sí me gusta. Entonces, cuando alguien se da la oportunidad a empezar a explicar por qué, ahí ya hay oportunidad para la discusión. O incluso decir, este libro es bueno, pero a mí no me gusta. Claro. Pero es bueno. Sí. No quiere decir que porque no me guste sea malo, ¿no? Sí, definitivamente es un termómetro esto de dar clases y de seguir. Pero que, además de contagiar el gusto por la literatura y todo esto que me imagino, ¿qué otros motivos encuentra usted en el día a día entre sus alumnos? Uy, pues muchísimos, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy comentamos la Antígona, ¿no? Un texto que para los días que corren, para el día que ayer tuvimos en el país, duele leer, ¿no? Es complicadísimo leer un texto como ese, pero al mismo tiempo abre un montón de ventanas para escuchar a las jóvenes, a los jóvenes. Hoy, por ejemplo, tuvimos oportunidad para hablar del dolor de las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, de los muertos insepultos, pero también para hablar de la relación de un varón con su padre, ¿no? O de la relación de una madre con sus hijos. Y son temas que están en la literatura, pero que también nos golpean como las personas que somos, ¿no? Que vivimos, que tenemos una familia, que tenemos un grupo de amigos, que lamentablemente tenemos a alguien a quien llorar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las bondades de la literatura, que uno puede hablar desde ella de la vida, sin que, como tú dices, olvidemos que nosotros somos unos profesionales de la literatura y que podemos explicar problemas estéticos, problemas filosóficos, ¿no? Problemas de lenguaje, pero que la literatura es vida, ¿no? Entonces, todo lo que queramos hablar a partir de ello, ahí está. Y eso, ante una sociedad a la que le sobra información y que a veces no podemos, hace falta hablar, porque, por ejemplo, todos creo que convenimos en que leer y escribir son actos en soledad. Y lo hacemos mejor solos. Pero si estamos solos, enfermaríamos, moriríamos de ansiedad. Necesitamos, después de estar solos, compartirlo, hacerlo público, socializarlo, conversar como ahora tú y yo, encontrar un amigo que piensa diferente o igual, ¿no? Yo creo que uno a eso viene a la facultad, a encontrar interlocutores, a tener a alguien con quien conversar. Claro, y es el sentimiento que nos han compartido muchos profesores que han participado en estos videos, del sentido de comunidad o de familia que se hace no solo entre estudiantes, no solo entre mis amigos, sino entre profesor y alumno también. Claro, claro, yo creo que sin borrar los límites de el respeto, la autoridad, incluso la admiración, ¿no? Uno siempre admira a los profesores, también está abierta la puerta para cultivar una amistad. Recientemente, ¿hay algún libro que haya marcado su vida o que usted haya encontrado un nuevo clásico? A mí me pasó hace poco con un libro de esos que a veces uno cree que los que ya nos marcaron ya fue como en nuestra infancia o algo así, pero ¿hay alguno recientemente? Bueno, sí hay un autor que yo trabajé en la maestría, leí desde la licenciatura, pero pude trabajar en la maestría, Ignacio Solares, y había estado en pausa. Fue un autor que leí toda la obra, ¿no? Y que me gustó mucho porque hay un tono confesional ahí que me parece a mí muy bien trabajado. Y no había vuelto.
Pero volví ahora, en este año, después de que en 2019 él publicó una novela corta que se llama El juramento, ¿no? Y me pregunté por qué volví, por qué para mí Ignacio Solares sí sería un autor al que se puede volver. Y entonces descubrí algo que ya para mí era importante y que yo no había podido nombrar con esa palabra. Y es cómo es capaz de darle la vuelta al miedo. Eso que hoy nos aterra y que está a la vuelta de la esquina, el miedo, ¿no? Pero no es un miedo provocado por la violencia física, sino un miedo de nosotros mismos. Entonces, ahí está ese autor que yo creo que vale la pena leer y volver a leer. Pero también he descubierto otros jóvenes que recomiendo muchísimo, como Mónica Ojeda, ¿no? Una ecuatoriana muy joven que ahora está nominada para el mejor libro, que es Mandíbula, ¿no? Otro libro sobre el miedo, ¿no? Un poco para entender algo que a mí últimamente me interesa mucho, que son estas formas del malestar, ¿no? Y cómo el sistema, la sociedad misma, nosotros mismos hemos generado dispositivos distintos para dar miedo, para generar miedo. Y cómo lo absorbemos, pero también, insisto, cómo es que podemos darle la vuelta. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta Gracias conversación que estuvo muy, muy bonita. Los invitamos a seguir los videos que tenemos preparados para ustedes con los demás profesores de la Facultad de Letras Españolas de la UB en su 65 aniversario. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.